Bienvenidos a este vídeo. Hoy te hablo de la estación de esquí desde el valle en el que vivo y te quiero hablar del gran cambio que hice de vivir en la ciudad a venirme a vivir a un pueblecito en la montaña. Si tú también vives en una gran ciudad o en un lugar en el que te sientas atrapado, ya sea por el estrés, por la monotonía, porque sientes que te falta algo, este vídeo te va a interesar. Yo vivía en Madrid hasta hace unos meses. Tenía allí mi trabajo, mi consulta como psiquiatra, funcionando además muy bien, ganaba ya bastante dinero, tenía mi familia, pues todos mis amigos adquiridos a lo largo de toda una vida. En fin, una vida pues estable y bastante completa, pero dentro de mí algo me gritaba que me tenía que ir de la ciudad. Mi cuerpo y mi mente me estaban pidiendo otras cosas, otra vida, así que pues tras un tiempo de reflexión y unos cuantos viajes para probar sitios, decidí venirme a un valle del Pirineo aragonés a vivir, donde ya llevo 6 meses viviendo. ¿Y cómo está siendo la experiencia? Bueno, te voy a contar en este vídeo las 3 cosas que a mí más me afectaban de Madrid, con las que seguramente te sientas identificado si vives en una gran ciudad, y luego te contaré las 3 cosas que pienso que más he ganado viniendo aquí a vivir. Así que vamos a ello. Bueno, lo que claramente creo que más me afectaba y más odiaba, sin duda, de vivir en la ciudad era el estrés. Como no podía ser de otra manera, nuestro gran enemigo en esta sociedad. El nivel de actividad que tenía, de compromisos, de opciones en la ciudad, el ruido, la cantidad de gente, de información que me llegaba a mi cabeza cada día, pues simplemente llegaba a un punto en el que me agotaba. Había tantas cosas circulando por mi mente y tenía la agenda pues tan abarrotada también de planes y de compromisos que es que ya llegó un punto que no era capaz de saber qué era lo que yo quería. Entonces, ¿de qué me servía tener tantas cosas en la vida si yo realmente no sabía ni siquiera lo que quería porque no era capaz de verlo, ¿no? ¿De qué me servía tener tantos planes geniales cada día, cada fin de semana, si sentía que no me estaban llenando? O incluso, ¿de qué me servía tener a tanta gente querida, tantos vínculos buenos y de calidad, si cuando les veía sentía que eso no me estaba llenando y que no estaba siendo de conectar con ellos de verdad? Para mí, la mejor definición de éxito que conozco es lograr la vida que deseas. Y puedes tener dinero, puedes tener incluso amistades, amor, familia, pero si no estás llevando la vida que deseas, porque ni siquiera eres capaz de saber bien qué es lo que quieres, pues simplemente no estás teniendo éxito en la vida. Y ese fue uno de los principales motivos para irme. El segundo punto, y era el que quizá más contra el que más me quejaba, era el entorno antinatural en el que vivimos en las grandes ciudades. En las grandes ciudades vivimos de una forma que no tiene nada que ver con lo que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan para estar bien o para al menos estar en su estado de salud óptimo. Nuestra genética como nómadas, la que tenemos dentro, que ha ido evolucionando dentro de nosotros a lo largo de cientos de miles de años, está adaptada a una vida al aire libre y no puede reaccionar bien en un ambiente en el que vivimos pues, básicamente encerrados en edificios de hormigón, en un ambiente en el que no hay vegetación, en el que no hay animales, en el que nos rodea el asfalto, el ruido, la contaminación. Y también hay una parte estética, ¿no? El centro de Madrid, pues es verdad que es bonito, pero es muy caro y cada vez menos gente se puede permitir vivir en el centro de Madrid. Yo hace unos años me había ido a vivir, a compartir piso con unos amigos a una zona más exterior. Y la verdad es que pues, era una zona feísima, básicamente, ¿no? El urbanismo estaba diseñado pues, para que la gente se hacinara en edificios colmena, para que la gente tuviera el mínimo espacio indispensable y pues ciertamente no era una zona que a ti te generara placer pues salir a pasear o a darte una vuelta, ¿no? Entonces está demostrado que los humanos necesitamos luz solar y espacios abiertos para tener una salud tanto mental como física óptima. Y en las grandes ciudades pues me temo que tenemos lo contrario, espacios cerrados y muy poca luz solar y eso claramente pues nos afecta queramos o no, unido pues por supuesto al estrés, a la contaminación, al ruido. Y esto fue uno de los principales motivos por los que me decidí ir de la ciudad. Pues suena duro decirlo, pero para ahorrarme enfermedades futuras y cuidar mi salud y mi bienestar al máximo. Además, pues probar a saber qué era eso de vivir rodeado de belleza y no rodeado de un entorno diseñado
para el dinero más que para las personas, ¿no? Para el ahorro y la optimización de recursos más que para las personas. Y precisamente esto del dinero fue otro de los temazos por los que decidí irme de Madrid, en gran parte por los precios, porque las grandes ciudades como Madrid es el lugar donde se da la máxima expresión de la rueda de hámster del consumo. Te levantas por la mañana, tienes un largo camino hasta el trabajo que te hace perder tiempo, trabajas, luego llegas más bien tarde a casa y no te queda tiempo más que para consumir algo. Consumir gimnasio, consumir en restauración, en hostelería para tomarte algo con tus amigos, consumir una serie, consumir algo de cultura. Todo vale dinero y no poco dinero. Y así vuelta a empezar cada día. ¿Qué pasa? Que con los salarios que tiene la mayoría de la gente hoy en día en grandes ciudades, unido al precio que tienen los alquileres y el precio de la vida y del ocio, pues al final lo que pasa es que acabas llevando una vida de subsistencia, de supervivencia. Conozco amigos que ganan sueldos de casi 3.000 euros en Madrid, pero que por haber decidido invertir en vivir en un sitio que les guste o en una casa para ellos solos, no tener que compartir, pues finalmente se quedan casi sin poder adquisitivo. Yo con 31 años decidí compartir piso para mejorar mi capacidad financiera y mi capacidad de ahorro, pero lo hice pues sacrificando mi intimidad y parte de mi bienestar pues a una edad que, como todos sabéis, pues mis padres ya tenían hijos y casa propia, ¿no? Como sabéis, esto es la típica situación de los millennials. Entonces, bueno, yo hace tiempo que me había empezado a fijar en los precios en otras ciudades más pequeñas o en general pues fuera de mi ciudad, de Madrid, y cada vez me daba más rabia estar viviendo en el sitio más caro de mi país. Así que pues quería probar a saber qué era eso de vivir en un sitio donde te gastaras menos dinero, pero que a cambio encima tuvieras una mayor calidad de vida y un mejor espacio para vivir. Así que bueno, eso era otra cosa que me animaba mucho a intentar dar el salto y que quería comprobar cómo era vivir de esa manera. Bien, y con esto te he contado pues cuáles eran las 3 cosas que más me animaron a mudarme y a salir de la gran ciudad. Pero bueno, es verdad que hay más elementos, temas más íntimos que tenían más que ver con mi necesidad de espacio, de poder desarrollar mi creatividad, temas también laborales. Y bueno, si esto quieres que te lo cuente en otro vídeo, pues lo haré encantado porque además está muy relacionado con el bienestar, el crecimiento personal y el evitar el burnout. Bien, y ahora te quiero contar cuáles son las 3 cosas que pienso que más he ganado al hacer este cambio de venirme a vivir a un pueblo del Pirineo. Y lo primero y lo más evidente y lo que puedes ver en este vídeo es el entorno y la naturaleza. Pues he pasado de vivir de un barrio feo y, ya te decía, diseñado para la eficiencia, a vivir en un entorno precioso, natural, en el que yo me levanto por la mañana y veo desde mi terraza los rayos de sol reflejándose en la nieve de una sierra que tiene más de 2.500 metros de altura, ¿no? O sea, más alta que el pico más alto de Madrid, y eso lo veo pues desde mi salón. O que si decido irme a dar un paseo, alrededor de mi casa pues no escucho ruidos de motores, no respiro gases tóxicos, no tengo que huir hasta un parque para sentir algo de desconexión, porque todo mi entorno es como un parque. De hecho es bastante más bonito y más relajante que el parque más bonito que te puedas encontrar en una gran ciudad. Y aquí varios días a la semana pues cumplo el sueño de poder venir a esquiar por la mañana y luego iniciar y hacer mi jornada laboral por la tarde. Vamos, que la verdad es que yo me siento que vivo en el paraíso, en un entorno que es increíble. Y también hay otra cosa en la que he ganado mucha calidad, que es en mi propia casa, porque he pasado de pagar 400-450 euros en Madrid por una habitación en un piso compartido y de una calidad, bueno, bastante deficiente, a pagando lo mismo tener un piso entero para mí, de 2 habitaciones, con garaje, con terraza, con trastero, con vistas a la montaña, con muchísima luz, y la verdad es que bastante nuevecito, súper bien aislado y súper bien equipado. El segundo gran punto que diría que he ganado aquí es el silencio interior. Y esto es gracias a que pues aquí vivo en mucha soledad. De momento no he conocido mucha gente, aunque la verdad es que la gente que he conocido pues es gente muy buena y muy interesante. Y luego, bueno, pues a mis amigos de Madrid, a mi familia, pues la sigo viendo cuando me visitan o cuando yo voy a Madrid, y cuando eso pasa pues lo disfruto un montón. Pero el resto del tiempo pues vivo en soledad, y aunque es todo un reto, porque esto da para un vídeo muy largo, esto de la soledad, a mí la verdad es que me encanta, porque este bajón en el nivel de actividad y de ruido mental me ha permitido empezar a escucharme a mí mismo mucho más.
Pero la verdad es que para mí pues, ha sido una gran ayuda, porque pues, ya no tengo tantos planes, tantas personas con las que pasar el tiempo, y eso hace pues, que esté yo con mi mente, cara a cara, frente a frente, y es la que me acompaña cada día, la única que me habla. Y con esto pues llegamos al tercer punto, que está muy relacionado con lo que acabo de decir, y es el gran crecimiento personal que me ha traído el vivir aquí, el que me ha traído esta experiencia. Y es que estando aquí he tenido más tiempo pues, para dedicarlo a leer, a formarme en áreas que me interesaban, como era la planificación o la lectura rápida. He podido crear una rutina de hábitos diaria espectacular, ¿no? Cada día hago deporte, entreno en mi casa o en la montaña, medito, leo, escribo en un diario y bueno, estoy todo el rato aprendiendo. No es que todos los días haga eso porque también tengo que trabajar y hacerme la comida y dedicar tiempo a cosas de la casa, pero bueno, tengo esa estructura que es como mi base en el día a día. Luego también he conocido gente por internet, que luego la he visto en la vida real, y a gente muy valiosa. Y luego incluso a nivel laboral pues me estoy replanteando elementos de mi carrera profesional que pues la verdad es que jamás se me habrían ocurrido siguiendo en Madrid, aunque pues lo intuía o sabía que podía crecer y hacer cosas nuevas, pero no me daba la cabeza para pensar cómo podía llegar a realizar eso. Así que en definitiva siento que en 6 meses aquí he crecido pues lo que habría crecido a lo mejor 3 años viviendo en la gran ciudad. Y bueno, como sabéis, el estrés y el burnout es un tema que a mí me obsesiona y que me fascina. Y te puedo decir que aquí no he perdido el riesgo de tener burnout, porque al final el burnout lo llevamos dentro. Obviamente hay muchas cosas que me protegen y he hecho cambios que me están ayudando muchísimo a no tenerlo y a evitarlo, pero al final viviendo solo, teniendo yo mis horarios y teletrabajando, sí que ha habido momentos en los que me he motivado demasiado o que me he sobrecargado y me he olvidado demasiado del descanso y de desconectar. Y bueno, aquí acaba este vídeo en este entorno precioso. Si te ha gustado, pues te invito a que le des a un like y si tienes cualquier pregunta o comentario, me lo puedes dejar aquí debajo. Y también, si crees que puedes estar excesivamente estresado en este momento de tu vida por el trabajo, si piensas que puedes tener burnout laboral, te invito a que hagas mi test de burnout que dejo en la descripción, que está especialmente diseñado para identificar el burnout en el día a día. Además, te daré un poco de feedback y tips para poder manejarlo. Cuidaos mucho, disfrutad de la vida y nos vemos pronto.